soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar de unas conclusiones sobre el modelado de un calentador tubular que hemos visto en una serie de vídeos anteriores. Teníamos un modelo, como el del dibujo de ahí abajo de la transparencia, y si le preguntamos a un físico, me dirá que el modelo perfecto es ecuación en derivadas parciales, que hemos visto, pero además añadiendo turbulencia, Navier-Stokes y muchos otros fenómenos de radiación, etc. Sin embargo, este calentador tubular que se utilice para llenar un depósito de agua caliente, pues a lo mejor lo único que necesito saber es que por cada kilovatio de potencia Q, el agua de salida incrementa en 12 grados su temperatura. Un modelo estático y ya está. Entonces, bueno, pues los ingenieros estamos en un punto intermedio, poco confortable. Los usuarios y los técnicos de FP dicen que nos complicamos demasiado y los físicos dicen que nuestras herramientas son en exceso sencillas y no se ajustan a la verdadera realidad. Vamos a discutir un poco más sobre ese tema y dar propuestas razonables para utilizar en aplicaciones los modelos que hemos visto. Entonces, ¿qué modelos hemos visto? Bueno, pues hemos visto muchas opciones de modelado. Tenemos desde un modelo estático, los cálculos clásicos de log-mean temperature difference, diferencia de temperatura media logarítmica, que me dan simplemente, pues que sin dinámica, sin depender de instantes anteriores, podríamos simplificar a decir que la temperatura ahora es pues una cierta constante G1 por la temperatura de entrada más una cierta constante G2 por la potencia calorífica. Realmente estamos hablando de incrementos de temperatura sobre lo que sería la temperatura ambiente exterior. Bueno, pues este sería el modelo más sencillo. Por contra, el modelo más complicado sería una ecuación en derivadas parciales. Por ejemplo, esta de aquí, que es no lineal porque aparecen productos de caudales y la derivada de la temperatura. Entonces este sería el modelo más complicado de lo que hemos visto, aunque ya digo, podríamos complicarlo todavía más con otra ecuación en derivadas parciales de la tubería, radiación, etc. El cielo es el límite en complicación. Un intermedio entre estático y ecuación en derivadas parciales, pues eran ciertos modelos de primer orden basados en un balance de energía sobre una temperatura media a lo largo de aquí, y esa temperatura media teníamos distintas opciones según consideramos que fuera igual la temperatura de salida, un perfil lineal, exponencial y un cierto beta, que me daba una familia de modelos de primer orden. Un intermedio entre 2 y 3 sería 4, un modelo de elementos finitos donde esto se parte en 5 intercambiadores de la quinta parte de volumen, la quinta parte de longitud, y en cada uno de ellos se hace un modelo de este estilo. Cuando tengo un elemento, pues es 3, y cuando tengo infinitos elementos, pues es 2. Aparte de todo esto, pues como en todos estos había productos de caudales por temperatura o sus derivadas, pues podríamos tener modelos donde se linealizara ese producto para hacer simulación lineal, aproximaciones de Padé, respuesta en frecuencia, que estos modelos con este producto pues no podrían hacer. Con lo cual, pues como veis, hay un montón de modelos posibles. Claro, si tu objetivo es la física y la mecánica de fluidos, entonces empieza en 2 y continúa complicando. Pero si nuestro objetivo es una aplicación de ingeniería, pues tampoco está muy claro que tengamos que matar moscas a cañonazos. Me explico. Un modelo excesivamente complejo tiene inconvenientes. Aumentamos el coste computacional, nos aparecerán posiblemente sistemas rígidos, con constantes de tiempo muy diferentes en distintas dinámicas o con orden muy elevado. Simular 20 segundos de este intercambiador con un modelo excesivamente complicado me puede llevar 2 semanas de supercomputador. Mientras que Ana, la técnico del laboratorio, me dice que esto calienta 3 grados por kilovatio. Entonces, aparte del coste de simulación, pues claro, resulta que hay muchas técnicas de control centralizado, realimentación del estado H infinito, etcétera, donde los controladores que resultan, si yo voy a hacer controladores de temperatura de salida de este intercambiador, por ejemplo, bueno, pues resulta que esas técnicas, el orden del controlador es igual al orden del proceso. Entonces, si yo gasto un modelo de elementos finitos de 100 elementos súper pequeños, bueno, pues el controlador resultante, con una asignación de polos, observador, etcétera, saldrá de orden 100. Aparte, que salga de orden 100 y que no tenga pues problemas numéricos en las operaciones, ¿vale? Porque al operar con matrices enormes, pues
a saber si los errores de redondeo de precisión finita acaban dándome algo inservible. Pero en fin, aún así, un controlador de orden 100 básicamente es ininteligible. En fin, estos modelos complicados al final solo serían entendibles por especialistas y por tanto pues su modificación, su mantenimiento, su puesta a punto pues requeriría pagarles un sueldo más caro que simplemente integrarlo en un control todo nada de un autómata por un técnico de FP. Claro, a lo mejor yo puedo utilizar ese modelo de orden 200 para optimizar una constante proporcional. Ahí pues estaríamos en un intermedio que a veces es razonable. Si uno tiene paquetes software de simulación muy complicados, de transitorios de transmisión de calor, etcétera, elementos finitos y tal, bueno, pues a lo mejor puede simplemente utilizar esos modelos complicados de simulación para sintonizar un PID. Pues eso sí que puede ser una solución razonable. Ahora, eso sí, pues el coste computacional de cada simulación, pues claro, conviene que cada prueba de una ganancia del regulador no me cueste 2 semanas. Bueno, pues estas son un poco la complejidad de simulación y la complejidad de los controladores resultantes. Son los inconvenientes si nos pasamos de complejidad. Pero aparte de eso, pues resulta que, bueno, que en una aplicación real existe mucha incertidumbre en el modelo. O sea, aunque nos haya costado mucho llegar a entender todos estos modelos de este calentador tubular, desde la ecuación en derivadas parciales, su solución en Laplace, modelos de primer orden, etc., el tema es que realmente nos hemos dejado muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, si el tanque es alargado pero no exactamente tubular, pues a lo mejor hay determinada circulación del fluido, turbulencia, incluso puede haber algún tipo de agitador, que no es que no hemos modelado demasiado bien, solamente son un coeficiente beta en función del agitado, pero así un poco heurístico. También no hemos considerado en nuestros modelos las variaciones de temperatura exterior, la incertidumbre en la conductividad de este factor, que a lo mejor es 300 o 320, o hoy es 300, pero luego tenemos un cierto fouling de depósitos de cal o algo así que disminuye la conductividad. Tampoco hemos considerado la capacidad calorífica de la propia tubería y de la resistencia calefactora. Cuando yo conecte la corriente puede que tarde un poco en calentarse el tubo metálico que contiene la resistencia. Esta tubería pues también a lo mejor, si hay mucha masa metálica, tiene una cierta capacidad. Puedo tener aletas de ventilación y puedo necesitar hacer ecuaciones en derivadas parciales de las masas metálicas también, de la conducción sobre ellas, turbulencia en un ventilador para estas aletas. En aplicaciones de control, pues yo puedo tener termopares o eso con un cierto ancho de banda limitado, que tarde en calentarse más la punta sensora, digamos, sobre todo pues si no sé si está protegida por algún tipo de aislamiento porque el líquido a calentar es un ácido corrosivo, etcétera, pues entonces a lo mejor resulta que puede tardarse a calentar más esta punta sensora que lo que serían las subidas y bajadas de temperatura por el fluido que está pasando y cambiando caudal y tensión a la resistencia rápidamente. Entonces, bueno, pues todo esto significa que si yo le pregunto a un físico y le digo, oye, estoy orgulloso de este modelo o de este, pues el físico me ha dicho que, bueno, que no has hecho más que empezar a arañar la superficie de lo complicado que es el modelado de sistemas físicos y que vamos a complicarlo añadiendo todo este tipo de cosas. Entonces, claro, ¿dónde paramos? Bueno, pues claro, depende de la aplicación. La conclusión que sacamos de aquí un poco con toda esta incertidumbre significa a lo mejor que si mi error está en no haber considerado todas estas cosas, pasar de orden 3 a orden 1000 no acabará haciendo que mi aplicación práctica de ingeniería concreta funcione mucho mejor, porque el incremento de precisión alcanzado aquí es solamente el tercer decimal comparado con los errores que tengo en las aletas, la ventilación, la turbulencia, la agitación interna, etc. La conclusión es que, en muchos casos, complicar el modelo añade coste de desarrollo, de recursos computacionales, de mano de obra de ingeniería especializada, que no siempre va a resultar en mejoras tangibles, significativas de prestaciones experimentales en una aplicación concreta. Ya digo, si esto es simplemente para llenar un depósito de agua caliente, pues igual no merece la pena complicarse tanto. Entonces, pues vamos a finalizar con estas recomendaciones orientativas.
que podrían ser un poco pues de nuestro análisis de las ecuaciones en derivadas parciales, etcétera, tal, pues vemos que lo que dura el transitorio es pues el tiempo de residencia o el washout, el tiempo de lavado, digamos, porque cuando aquí llega a una temperatura más caliente y recorre todo, pues eso es lo que duran los transitorios, al menos con nuestro modelo. Ya digo, si pusiéramos capacidad calorífica de estos, pues durarían un poco más porque se tendría que calentar la tubería. Pero en fin, pues grosso modo tenemos algo así. ¿Cómo me complico? Bueno, pues a ver, pues digamos que si el tiempo de residencia es 5 veces más rápido que las constantes de tiempo del sistema al que pertenezca esto, ya digo, si esto luego va a un depósito enorme de agua caliente, por ejemplo, y que los caudales, el tiempo de residencia, el tiempo de llenado, etcétera, esto es de 1 hora y este tau R es de 20 segundos, bueno, pues en esa situación, pues yo recomendaría el modelo estático. O sea, ¿para qué considerar dinámicas de 20 segundos comparadas con 1 hora? ¿Vale? O sea que si el tiempo de residencia es, por ejemplo, 15 veces menor que el tiempo de establecimiento objetivo de la aplicación que yo esté diseñando, bueno, pues gasto el modelo estático. Digo simplemente que por cada kilovatio caliento 5 grados y que por culpa de las pérdidas los incrementos respecto al exterior de la temperatura interior se multiplican por 0,9. Y con ese modelo estático ando yo súper bien. Y de hecho, esto es lo más frecuente. Cuando uno estudia intercambiadores suele quedarse aquí. Solo los frikis de la simulación y el control pensamos en algo más complicado de eso. O los físicos de mecánica de fluidos, etc. Entonces, en el 99% de las aplicaciones reales puede que sea esto lo que uno acabará recomendando. Pero claro, en una situación intermedia donde, por ejemplo, pues el tiempo de residencia fuera 3 o 4 veces menor que la constante de tiempo dominante del sistema, o sea, si el fluido tarda 20 segundos en pasar por aquí y luego está en algún depósito pequeño donde estamos hablando de 2 minutos de tiempo de residencia aquí, bueno, pues en ese caso, pues a lo mejor podríamos decir, utilicemos estos modelos de primer orden de este estilo para poner un poco de dinámica. De hecho, por ejemplo, pues en Simscape hay un bloque de intercambiador primer orden, o que bueno, pues si añado un poco capacidad calorífica de tubería, tal, pues un poco creo que es de segundo orden, etcétera. Entonces, bueno, pues ese modelo simplificado podría ser razonable en este tipo de aplicación de 20 segundos respecto a minuto y medio, 2 minutos. Y claro, ya, ¿dónde necesito modelos de elementos finitos de orden 2, 3, 5? Bueno, pues si ya este agua caliente, por ejemplo, no se va a almacenar en ningún sitio, o se va a almacenar en un calderín así muy pequeño, donde el tiempo de residencia aquí también sea de 30 segundos, de modo que, bueno, las dinámicas de estas dos cosas un poco son comparables y, bueno, pues en esta aplicación donde yo quisiera medir aquí y poner un temperature transducer, un temperature controller que atacara la resistencia, bueno, pues con este orden de constantes de tiempo, pues es posible que, claro, necesitara ya un modelo de orden 2, 3, 4, ya habría que aclararlo un poco mejor para no cometer demasiado error respecto a lo que serían los modelos con retardos, las ecuaciones en derivadas parciales, etc. Aunque también, como aquí tengo un retardo de transporte, pues existe un truco para sistemas con retardo que se llama pues predictor de Smith, que bueno, que a lo mejor pues podría ponerlo ahí, pero en fin, el hecho es que, bueno, pues el retardo, la dinámica de orden elevado, etcétera, pues solo sería aconsejable en esta última aplicación donde el tiempo de residencia medio es de 20 segundos y yo quiero un controlador con un tiempo de establecimiento de 40, 50, 60 segundos de control de temperatura. Entonces, en ese caso sí que es importante considerar todo ese detalle. Pero ya digo, si lo que yo quiero es llenar un depósito que tarda 1 hora en llenarse, pues entonces la primera opción, modelo estático, y nos dejamos de preocupar. Con lo cual, pues la complejidad que como ingeniero de control de sistemas complejos debemos recomendar para el modelo depende del ancho de banda de la aplicación y de la relación de dicho ancho de banda tiempo de establecimiento polo dominante deseado de mi aplicación con el tiempo de residencia del fluido en este intercambiador. Bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.